Hola, buenos días hermanos. Espero que estén comenzando bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo Colosenses, vamos a seguir con esta serie. Bien, estamos en el capítulo 1 y el día de hoy vamos a ver del versículo 21 al 23. Dice lo siguiente: Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en el Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Teniendo en cuenta este pasaje, quería que nos hagamos algunas preguntas. Primero, ¿por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Estas personas eran hermanos, eran cristianos, salvos por la fe, salvos en Cristo. Ellos conocían acerca del sacrificio de Cristo, ellos conocían de cómo estaban antes. Pero vemos algunas cosas en la iglesia de Colosenses que marcaban que había ciertas deficiencias, ciertos problemas, como hay en todas las congregaciones, pero en particular, en el capítulo 2 describe que había problemas en cuanto a que esta congregación estaba desanimada, eran faltos de seguridad y de profundidad del conocimiento de Cristo, y también cuando tenían una búsqueda de sabiduría que lo hacían fuera de Cristo. Ellos estaban escuchando muchas otras voces y teniendo en cuenta otras cosas que iban fuera de la palabra de Dios, fuera de lo central de Cristo. Quiero que nos centremos, teniendo en cuenta ese pequeño contexto, que tengamos en cuenta tres cosas. En estos pasajes vemos primero nuestro pasado. Vemos cómo antes estábamos alejados y éramos hostiles. Éramos hostiles al Evangelio, éramos hostiles a Dios y estábamos ocupados, resueltos, enfocados en hacer malas obras. Por ahí nuestra vida la veíamos moralmente mejor que otros, pero en el fondo todo lo que hacíamos era ir en contra de Dios, era hacerlo solamente para nosotros. Éramos hostiles hacia el Evangelio porque no creíamos que éramos malos como para que Dios nos salve, no nos veíamos a nosotros como pecadores y desconocíamos a Dios, desconocíamos la majestad de Cristo, desconocíamos la gloria de Cristo, pues nuestros ojos estaban velados y estábamos lejos de Dios. Así era nuestra vida, así estábamos en el pasado, ¿no? Primeramente, entonces, nuestro pasado era así. Nuestra presente, nuestra salvación, lo que Dios hizo por nosotros, vemos cómo Cristo se hizo hombre para morir por nosotros. Y acá toma importancia todo lo que nos dice antes el apóstol Pablo, por ejemplo, en el versículo 18, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, agradó al Padre, que en él habitara toda plenitud, toda la grandeza de Cristo que nos dice en lo anterior de este capítulo, resaltan esto de que Él murió por nosotros. O sea, muestra a Cristo en su grandeza y después muestra cómo Él era necesario que sea hombre y que sea Dios al mismo tiempo para morir por nosotros. Entonces, nuestra salvación, que es nuestro presente, que somos salvos, vemos la grandeza de Cristo. Ahora somos reconciliados, en el versículo 21 nos dice. En la Nueva Biblia de las Américas dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Estas palabras nos muestra de, a pesar de cómo estábamos, Dios obró en misericordia para con nosotros. También nos muestra nuestro futuro, nuestra posición futura ante Dios. Primero que somos presentados santos, somos presentados irreprensibles ante Dios por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Sabemos que no somos salvos por lo que hacemos, ni podemos llegar a hacerlo por lo que hagamos. También somos santificados, porque nuestra esperanza es el Evangelio, nuestra esperanza es cada día ser más como Cristo. Lo que, lo que Cristo hizo por nosotros automáticamente nos presenta santos ante Dios. Dios cuando nos presentemos delante de Él va a ser por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, rápidamente en estos pasajes podemos ver estas tres cosas. Primero, nuestro pasado.
estábamos lejos, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestras obras. Nuestro presente, que Cristo murió por nosotros, que somos salvos porque Él se humanó, porque Él se despojó a sí mismo, como nos dicen Filipenses. Eh, y también nuestro futuro, que somos presentados santos, somos presentados irreprensibles por la obra de Dios. Cuando estemos ante Dios, por la obra de Cristo, Dios nos va a ver de esa forma. Estas tres cosas entonces, nuestro pasado, nuestra salvación presente y nuestro futuro es por la gracia de Dios, por la gloria del Evangelio. Y para tener en cuenta el contexto de esta iglesia que hablábamos al principio, estas cosas que Pablo le escribe fortalece estos problemas. Quiero que veamos, por ejemplo, si una congregación está desanimada, desalentada, si nosotros estamos desalentados, hermanos, tenemos que mirar el Evangelio. Miremos el Evangelio de esa forma como lo que es, la gracia y la gloria de Cristo revelada. Miremos el Evangelio de cómo eh, estábamos antes muertos en pecado y Cristo se humanó, Cristo dejó la gloria para salvarnos a nosotros, de forma particular. Si estás desanimado, si estás eh, viviendo tu vida cristiana en piloto automático, simplemente haciendo lo que hay que hacer y cuidándote de hacer cosas malas, porque sí, sin el sentimiento correcto y sincero de agradecimiento a Dios y porque Él exige y porque Él es santo, te animo a que profundices en el Evangelio y recuerdes esto, recuerdes lo que Cristo hizo por vos. También esta iglesia eran faltos de seguridad y profundidad del conocimiento de Cristo. Eh, Puede ser también que estemos teniendo el Evangelio simplemente como algo para las personas que no conocen a Cristo, para los incrédulos, y querramos profundizar en la Biblia, en otros temas, dejando al lado el Evangelio y la gracia. No caigamos en eso,